En plena Praza da Peregrina, unha pequena xadería artesanal abría as súas portas o pasado mes de maio. A pesar de estar en plena pandemia, os seus produtos namoraron rápido a todos os pontevedreses, pero sen dúbida o cume chegou en decembro. Rubén decidía crear estes rabacholitos, mini croissants que se converteron xa no doce máis popular da cidade. La idea empezó sobre el mes de octubre. Empecé a darle forma un poquito a lo que es la idea y buscarle un nombre adecuado, buscarle un motivo. Al final es un croissant, pero había que buscar un motivo, asociarlo un poquito a lo que es nuestra ciudad. Y entonces así surgió la idea de que, bueno, como tengo aquí el loro Rabachol, que tengo aquí la estatua aquí a 5 metros, el local este es donde fue la farmacia, donde vivió el loro en su momento, a principios del siglo pasado. Y entonces era un poquito un homenaje al loro. Con chocolate negro, con chocolate con leite, con chocolate branco y ata con almendras tostadas. Todas las variedades triunfan entre os pontevedreses. La verdad, desde el principio, el primer día que lo saqué al mercado, el mismo primer día ya duró media hora las primeras jornadas, que eran mucho menos que las de ahora, por supuesto, pero en el primer momento, tanto por redes sociales, la gente, el boca a boca, y muy bien, la verdad, mejor creo que no se puede, y más en los tiempos que corren, que todo es más difícil. Avanzar ahora es más complicado, hacer más viable un negocio es más difícil, porque bueno, tenemos todo lo que tenemos, confinamientos y menos gente en la calle y todo esto. Entonces, la acogida no me puedo quejar, la verdad, inmejorable. Iso sí que ninguén intente facelos na casa, porque a receita, como non podía ser de outro xeito, é secreta. Es sencilla, pero bueno, sí, tiene unos toques, unos matices que hay que de ajustar en el sabor para que salga así de rico. Rubén chegou a vender ata 800 unidades nun só día e moitos pontevedreses interesáronse xa en enviar caixas como esta a outros puntos do territorio nacional. Datos que demostran o éxito que están a ter estes rabacholitos, porque, sen dúbida, están descaradamente bos.